Saludos y bienvenidos amigos de nuestro diario en este ejercicio democrático rumbo a las elecciones 2023. Hoy nos acompaña en nuestra casa y le damos la bienvenida al candidato presidencial Giovanni Reyes, quien representa al partido Bien. Doctor, gracias por aceptar la invitación, gracias por su tiempo y por estar hoy aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a nuestro diario y un gran saludo para toda la audiencia. Nuevamente, muchas gracias. Bienvenido. Vamos a entrar en materia, doctor. ¿Por qué las personas deben de votar por usted y por su proyecto político? Deben votar por nosotros porque no solo somos la mejor, sino prácticamente la única propuesta política coherente y consistente. Si Guatemala continúa como está en las actuales condiciones, las cosas dentro de 4 años cada vez más y más serán peores. Mayor costo de vida, menos capacidad de adquisición, es decir, el dinero nos va a alcanzar para menos y la situación del desempleo mayor, cada vez dependiendo más de remesas y de sacando a nuestra gente para que busque oportunidades que no le podemos dar en nuestro país, en otros países. Claro. Cuénteme un poquito qué lo hizo ser parte de esta agrupación política del Partido Bien. Pues mire, fundamentalmente yo soy un profesor universitario, no busqué, en ningún momento busqué ser candidato a la presidencia. Soy un profesor universitario, soy un migrante, me fui de Guatemala hace 32 años buscando oportunidades. Dios ha sido muy bueno conmigo. Tuve la beca Fulbright del Senado de Estados Unidos, una beca del Banco Mundial, terminé mi doctorado en Economía para el Desarrollo con postdoctorado de la Universidad de Harvard. He sido decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia y dirigía un doctorado en Estrategia y Negocios Internacionales en Colombia. Entonces llegaron los amigos y, como uno dice, me desbarataron la vida. Estoy en la candidatura porque en este país está enterrado mi papá y mi mamá. Estoy en la candidatura porque Dios ha sido muy bueno conmigo, porque mi carrera ha sido economía del desarrollo y porque al final Dios, que sabe más matemáticas y economía que nosotros, nos va a pedir un reporte. Siento en mi corazón que tenemos que presentar un reporte. Y yo tengo el compromiso de presentarle un buen reporte, sobre todo a raíz de la visita de estos amigos que me hicieron ese planteamiento y repito, me desbarataron la vida como la tenía tan ordenadita y cómodo. Lo más útil para mí, egoístamente, era quedarme en Estados Unidos ganando en dólares, siendo profesor allá, en un equipo que ha ganado 2 veces el Premio Nobel de Economía. Claro. ¿Existe desencanto en la población, candidato, por la clase política actual en Guatemala? ¿A qué obedece que la gente tenga tanto desencanto y ya no crea en los políticos? Yo le admiro su vocabulario. Usted dice desencanto, alguien podría decir hostilidad y hasta odio. Claro. La gente odia a los políticos en general, creo yo, porque los políticos dan discursos, dan palabras, sobre todo en época de campaña electoral. Eso me genera cierta incomodidad jugando yo este rol, pero no dan resultados. Entonces yo creo que en la vida o das resultados y tienes credibilidad, o si das solo discurso, ese discurso, si no va acompañado de hechos son amores, dice, y no buenas razones, no puedes tener credibilidad si no hay resultados. Entonces, pero hay una situación aquí difícil. La gente quiere un buen presidente, pero odia a los políticos. Pero para ser un buen presidente hay que pasar por el pantano, digamos, de la parte política. Yo lo estoy pasando y lo quiero pasar de la manera más convincente y sin dejarme alterar demasiado por el fango. Claro. ¿Cómo ha visto el actual proceso electoral? ¿Algo que mejorar o algo que criticar? 2 cosas, mire, veo la gran atomización acompañada de mucha cuestión mercantil, es decir, lo que mueve es el dinero más que las propuestas y el análisis de los problemas, por una parte. Y por otra parte me preocupa, lo digo esto con cuidado, me preocupa, yo sé que es necesario llenar ciertos requisitos legales para ser en el Tribunal Supremo Electoral registrado. Pero me preocupa cuando hay opciones organizativas que no las han dejado inscribir, porque eso puede generar mayor presión en una olla como de presión.
en la cuestión social nuestra. Es mi perspectiva. Claro. En el orden de prioridades, ¿cuál es la prioridad de prioridades, por decirlo así, en su plan de gobierno? Dos cosas. Primero, combate contundente, implacable, que no quede ninguna duda que vamos por los ladrones. El combate a la corrupción, número uno, y pegado a esta situación del combate a la corrupción, que eso nos generaría más recursos del sector público, el hecho de que tenemos que enfrentar el clima de inseguridad. No es justo que una señora heroicamente esté vendiendo tortillas y tenga que pagar extorsiones. Eso tenemos que enfrentarlo, pero de dos maneras. De una manera directa, confrontativa, pero también creándole oportunidades a nuestros jóvenes con empleo y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Ya usted nos habló de que pues, le gusta la educación, pero ¿cómo hacer para mejorar el sistema y la calidad educativa que hoy por hoy reciben los guatemaltecos? Mire, yo le propongo al país, a la sociedad guatemalteca, una reforma, una reestructuración educativa, pero esa reestructuración educativa tiene que estar unida a otros componentes. Entonces, si me permite, se los digo rápidamente. Lucha contra la corrupción y abordar el problema de la seguridad. Eso sería como el cimiento, la base. A partir de eso, tres ejes: nutrición y alimentación. La mitad de nuestros niños menores de 5 años tienen déficit de nutrición. Segundo eje, empleo e infraestructura, carreteras y empleo. Y tercer eje, educación y salud. Es ahí donde se va la cuestión de la educación. Que tengan cultura general, pero también que sepan una cuestión de carácter técnico en cada uno de los municipios con las ventajas competitivas y que tengan cursos mediante los cuales ellos comienzan a conocer la parte de la administración, de la economía, del emprendimiento y, ¿por qué no, conocimientos principal, digamos, de introductorios de inglés, porque queremos hacer de Guatemala un país competitivo, un país productivo, un país libre, un país justo y un país solidario. Otro de los problemas que afrontan los guatemaltecos, ya no solo en el área metropolitana, Giovanni, sino se está extendiendo a todo el territorio nacional, el tráfico vehicular. Ya los guatemaltecos pasan muchas horas en el carro, más horas en el carro que con la familia. De acuerdo, no, es un drama. Entonces hay varias formas de hacerlo, tres concretamente. Uno, ampliar la zona vial. Para eso no solo carreteras interdepartamentales, que si usted va de un departamento a otro no tenga forzosamente que atravesar la capital, digamos la cabecera departamental. Otra de las medidas es ponernos de acuerdo con los alcaldes que tienen autonomía, para bien o para mal, con la cuestión de las zonas viales. Un tercer elemento es el transporte público. Y otro cuarto elemento es utilizar la tecnología con el teletrabajo, con el trabajo a distancia, con la administración por objetivo que podemos llevar a cabo, y esta es una iniciativa que diputados del Partido Bienestar han llevado a cabo en el hemiciclo. Concretamente, hasta donde entiendo, hay una iniciativa que con mucho entusiasmo ha tratado de impulsar el diputado Aníbal Samayoa. Claro. Candidato, ¿cuál es la propuesta o las propuestas que tiene usted como candidato presidencial para más de 3 millones de guatemaltecos, en su mayoría migrantes que viven en los Estados Unidos? Mire, es una población descuidada y paradójicamente es una población cuyas remesas nos están manteniendo, junto con la deuda externa, la situación económica del país. 4 cosas con los migrantes: darle una atención en la medida que ellos lo solicitan. No es posible que un consulado, por ejemplo, abra de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con 1 hora y media de almuerzo. No, tiene que abrir cuando puede dar un servicio a los migrantes. 2, atenderlos en la vía legal, porque tienen problemas para eso. Tercero, facilitarles, hacerles menos costoso el envío de las remesas, que son una gran fuente, junto con otras 3 de divisas. Y número 4, capacitación para la migración. Solo déjeme decirle esto y subrayarlo.
que la migración, en mi presidencia, la migración debe ser no la primera ni la única alternativa, sino generar empleo, insisto, y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Que la migración sea la última alternativa a considerar. Se mueren compatriotas, hermanos de nosotros, hace 2 semanas calcinados, 28 de ellos, para ponerlo, porque hay un drama humano ahí. Entonces, ¿cómo hacer que la migración, le repito, si me permite, claro, ¿verdad? Sea no la única opción que tienen, sino la última opción a considerar? Ya que usted habla del tema económico, por ejemplo, le podemos hablar de que el 75%, un poquito más de la población se mueve en el subempleo y la economía informal. Terrible. ¿Qué hacer para mejorar esos índices? Mire, lo que hay que hacer, digamos, porque es la receta genérica, es el hecho de formalizar los trabajos. Pero la formalización del trabajo va a surgir de la micro, pequeña y mediana empresa que está informal cuando sepa que hay más beneficios siendo formal que siendo informal. Si no, se va a quedar en esta economía subterránea tan terrible. Tenemos que hacer eficiente el entramado institucional del gobierno. Aquí está la población y aquí está el gobierno. El trabajo fundamental del gobierno es abrirle oportunidades a la población, a la mayor parte de la población. Entonces, si usted me pide de una manera muy resumida, lo que nosotros nos comprometemos es a trabajo duro. Guatemala merece tener un presidente del siglo XXI y no un presidente o presidenta tercermundista. Que el presidente sea reconocido por su obsesión de trabajo, 10, 12, 14, 16 horas si es necesario. Entonces, trabajo honrado y crear oportunidades. ¿Cómo? Generando empleos con la inversión en la economía real y segundo, apalancando, apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas. Candidato, ¿cómo hará Giovanni Reyes para mejorar la red de hospitales en el país? Mire, es una situación que, como le digo, forma parte, además de la nutrición y la alimentación, el empleo y las carreteras, el hecho de la salud y la educación. Tenemos que hacer funcional la red de la situación sanitaria en el país. Y sobre todo el gobierno tiene que atender la salud primaria, pero eso va unido a varias cosas. Solo le digo 3, si me permite. 1, la cuestión del agua potable, que es parte de la infraestructura. Con solo que tuviéramos agua potable tenemos medicina preventiva, llamémosle, que nos evita otras enfermedades. Segundo, abordando el problema de los sindicatos. Tenemos que dignificar la carrera del personal de salud, pero tenemos que hacer que ese personal compense esos pagos que le estamos haciendo. Y número 3, que la red institucional pueda tener los recursos necesarios y suficientes, y creemos que lo podemos hacer otra vez controlando la corrupción. Las cifras varían, pero me han dicho que la corrupción se puede tragar del 24 hasta el 38% del presupuesto del gobierno, que es de 120,000 millones de quetzales anuales. 480,000 millones de quetzales en 4 años. Piénselo, cuando vote por un candidato le está firmando un cheque por ese monto. Un cheque en blanco, esa es la realidad. Bueno, sí es posible eso, pero digamos como un número mínimo, 120,000 millones de quetzales al año, 480,000 millones de quetzales en 4 años. Cuando vota por un candidato le está firmando eso como mínimo. Claro. Candidato, ya que usted habló de los sindicatos, ¿cuál será su relación con los sindicatos, por decirle algo, los de salud y los de educación? Sí, yo sé que son emblemáticos. Mire, no me tome a mal, por favor. El sindicato es una instancia de intermediación social, puede representar los intereses de los trabajadores y es absolutamente indispensable en una democracia madura. Pero son organizaciones que nos tienen que ayudar a aportar para el beneficio social del país. Voy a poner un caso, si me permite, como similar, digamos, parecido, lo de la Universidad de San Carlos. Yo soy egresado de la Universidad de San Carlos y veo con angustia que está cerrada más de un año. Y veo que profesores
Algunos están trabajando, pero otros no dan clase y cobran. Entonces, no se trata de negarle los recursos, se trata de qué retribución nos dan a cambio de eso, porque están dañando a jóvenes que, hasta donde entiendo, tienen un año de no haberse podido o continuar sus estudios o graduarse. Claro, es un tema que lastimosamente no se ha podido resolver. Extorsiones, candidatos, ¿cómo hacer para erradicar este flagelo que tiene de rodillas a los guatemaltecos? Hay que rendirse ante la evidencia, ampliar el pie de fuerza, yo diría, del uso legítimo de la fuerza del Estado en el ejército para las fronteras, fundamentalmente. Tenemos fronteras porosas, etcétera. Ampliar el pie de fuerza y modernizar el armamento o actualizar la modernización del armamento, no solo en el ejército, sino en la policía, pero guardando la policía el rol que tiene con la población civil. Eso es atajarla. Cosas como el presidente de El Salvador pueden ser aleccionadoras en varios aspectos, aunque pueden ser polémicas, pero son aleccionadoras. Ese es un punto. Pero el otro punto es crearle oportunidades a nuestra juventud también, mediante el arte, mediante el deporte y sobre todo actividades productivas y competitivas. Si no tenemos esas oportunidades, los muchachos nuestros, que es la generación que nos va a suplir, por quien hacemos al final el proyecto. Nosotros estamos ya, digamos, en la parte de juventud acumulada, digamos, ¿verdad? Entonces, es por ellos generarles oportunidades. Mucho de la criminalidad común es desempleo armado. ¿Considera necesaria la presencia del ejército en las calles para brindar seguridad? Creo que no sería descartable, pero no sería la primera opción. Sería la última opción en casos realmente desbordados. Pero fundamentalmente el ejército en las fronteras, y como le digo, no es descartable, pero sería de las últimas opciones, no de las primeras opciones, porque no se necesita ser Newton para saber que si yo le pego un tiro en el corazón al otro, lo mato, pero no es esa la única cuestión. Eso es una situación muy premoderna, es un estado tercermundista, y yo creo que Guatemala merece perfilarse dentro de estados que se van modernizando, estados que buscan el desarrollo, un desarrollo, le digo, que sea equitativo en lo social, productivo y competitivo en lo económico, participativo en lo político y sobre todo sustentable en lo ecológico. ¿Cómo entrarle, candidato, al trasiego de drogas? Porque para nadie es un secreto que somos pues el paso obligado para las drogas rumbo al norte. Mire, el problema de las drogas es un problema complejo y es un problema que, como el de la violencia, se presta para soluciones simples. Y cuando nosotros damos una solución simple a un problema complejo, eso le llamamos en ciencia política demagogia. Entonces es un problema complejo, tenemos que abordarlo, pero tenemos que abordarlo en función del tráfico de drogas, que haya estímulos para otras actividades productivas, que sean otras actividades competitivas. Tenemos que abordarlo también desde el punto de vista del trasiego, digamos, de la comercialización de los químicos, desde el punto de vista del lavado del dinero y desde luego desde el punto de vista de la demanda. Lo que mueve el desempeño de las empresas es la demanda. Nadie fabrica, que yo sepa, o pocos, guantes de astronauta, porque no hay demanda. Es la demanda la que jalona. Y hay demanda en nuestros países, lamentablemente, pero también en Estados Unidos y en Europa. Doctor, ¿cómo hacer para que los agentes de la PNC, la Policía Nacional Civil, no se cambien de bando y no formen parte del crimen organizado? Mire, hay varios mecanismos que se pueden tener. Eso es, digamos, parte también del control de la corrupción. Yo creo que ser drásticos, ser contundentes y que no quede duda que tenemos una medida de escarmiento para que esa situación no suceda. Pero por otra parte también dignificar los ingresos, si es que hay un margen posible, dignificar las contrataciones. Eso no solo abarca con el personal de policía, el personal médico, el personal de los maestros, es decir, hacer una revisión exhaustiva y pertinente de la ley de servicio civil. En el fondo, yo le digo, Luis, si me permite, el gran problema de Guatemala es el problema de la administración. Cuando usted elige a un presidente, está eligiendo al gran administrador del país. Y veo que en el fondo actualmente
parece ser que no hay interés en resolver el problema. Usted tiene interés en resolver un problema, usted va buscando permanentemente el pensamiento, habla con la gente para encontrar una fórmula de solución. Creo que estamos careciendo de esa situación y esa misma condición nos agrava la situación administrativa, la gran situación administrativa del país. Claro. Candidato, ¿podría contarnos quiénes son sus financistas y los del partido? Mire, fíjese que le puedo hablar del financiamiento que yo estoy teniendo, en donde hay cosas eminentemente personales, pero hemos dividido la situación en el partido con dos tónicas. Primero es el Comité Ejecutivo Nacional, es el comando de campaña, pero segundo, bajo ninguna circunstancia entrar a comprar facturas de grandes capitales oscuros, porque comprar esas facturas vamos a tener que pagarlas en el momento que podamos ganar. Claro. Me imagino que ya usted ha tenido oportunidad de analizarlo, de pensarlo, incluso hasta de configurarlo en su mente. ¿Podría contarnos si ya y podría darnos al nombre o nombres de quienes conformarían su gabinete de gobierno, si es posible? Mire, un poco arriesgado porque para cada gabinete tenemos varias opciones, varias alternativas. Lo que sí le puedo decir es el prototipo del personal. Gente absoluta y totalmente preparada, que es parte de lo que yo trato de recomendar o de invitar a la ciudadanía. Cuando vote por alguien, no le crea a ningún candidato, incluyéndome a mí. Vea lo que ese candidato o candidata ha hecho en su vida, de qué se ha preparado, cómo se ha ganado la vida. Entonces ese es un parangón con nosotros. La otra situación es la experiencia que puede tener y la actitud de trabajo absolutamente obsesiva con la cual puede desempeñarse. Claro, gracias por su respuesta, candidato. De sus opositores políticos, de las actuales contendientes, son 23 los candidatos que están inscritos hasta el momento. ¿A quiénes le gustaría o si consideraría invitar a hacer gobierno con usted a que lo acompañen y con quienes definitivamente no, ni a la esquina, como decimos los guatemaltecos? Bueno, mire, digo nuevamente, por favor, yo soy un migrante, ¿verdad? Y hasta hace muy poco he regresado a vivir a Guatemala. Vivía en el extranjero, venía 3 o 4 veces a Guatemala, Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, etcétera. Soy un migrante y sería el primer presidente migrante del país y eso sería un honor para mí. Pero le hablo mejor en el sentido positivo. No conozco mucho a los candidatos, pero he ido teniendo referencias con ellos y he podido conocerlos un poco más personalmente a los debates que han ido. Por supuesto que hay candidatos, sobre todo los que van punteros, ¿verdad?, que creen que no necesitan llegar a los debates. Yo creo que no tienen nada que decir, pero no necesitan llegar, entonces de ellos no les puedo opinar, realmente los descartaría, pero déjeme decirle de una persona que lo considero un excelente ser humano hasta donde lo he conocido. Su actitud, siento que tiene calidad humana, el doctor Espada. ¿Qué tal el doctor Espada? No para ser ministro de Salud, sino ser jefe del sistema institucional público de salud, de asistencia social del país. Giovanni, en aras de la transparencia, ¿podría contarle al pueblo de Guatemala con qué patrimonio cuenta actualmente? Sí, con mucho gusto. Mire, yo soy un profesor de la universidad, me he ganado la vida como profesor de la universidad, tengo un apartamento en Bogotá recientemente adquirido, mis ingresos no sobrepasan los $2,000, $2,500. Vamos a hacer una declaración. Voy a hacer una declaración, esperamos la semana entrante, consolidando los números para que exista transparencia en ese sentido. ¿Cuáles fueron mis ingresos? ¿Cuáles fueron mis egresos? ¿Cuáles son las obligaciones fiscales que tengo que pagar y que las he pagado en función de que esos son los bienes públicos que las instituciones deben tener? Por eso mismo es que el control a la corrupción es algo sumamente indispensable en términos del manejo de un recurso público que fue ganado por la sociedad, ¿verdad? Para poner un caso concreto, digamos lo que se llama educación gratuita, universitaria en la San Carlos, por ejemplo, no es gratuita, es producto de las contribuciones de todos. Pero sí,
reafirmándole, pensamos hacer una declaración patrimonial de ingresos y egresos para que quede transparente. Soy un profesor de la universidad fundamentalmente, no soy un político tradicional ni un politiquero. Gracias por su respuesta. La última de esta sección, ¿cuál será su relación como presidente con el gobierno de los Estados Unidos? Mire, con el gobierno de Estados Unidos tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Tenemos que establecer una relación de seriedad, de respeto mutuo, pero tenemos que entender que Estados Unidos es el mercado, lo que se llama en economía del desarrollo, el mercado natural de Guatemala. Guatemala es 1.6% del PIB de la producción total de América Latina, ¿verdad? Somos 1.6. Nosotros tenemos 80.000, 84.000 millones de dólares de producción total. Estados Unidos tiene 26 trillones, 26 millones de millones. Mientras Estados Unidos tiene 26.000 dólares, nosotros tenemos 80 centavos. Glorioso, respetable, soberano, lo que quiera. Pero tenemos que reconocer esas proporcionalidades y creo que si la comunidad internacional en general y el gobierno de Estados Unidos en particular ve que hay un presidente ya del siglo XXI, trabajador, honesto, honrado, hay un gabinete que está tratando de empujar, aún en medio de los errores, va a haber cooperación internacional. Hay cooperación internacional. No nos van a dar cooperación internacional porque no tenemos ni planes, ni programas, ni proyectos de desarrollo y porque existe, lo voy a decir suave, la sospecha de que los fondos no van a ir a parar para donde han sido destinados. Claro, la famosa corrupción. Bueno, nuestro diario de las noticias todos los días a todos los rincones de este país, sino también por conocer la opinión de la gente por medio de sus sondeos. Diariamente los guatemaltecos se expresan por este medio y como no podía ser de otra forma, pues nuestro diario abre ese canal, ese vínculo que particularmente lo tiene todos los días y nuestros lectores y seguidores pues también tienen preguntas directas y concretas para los candidatos presidenciales, así que vamos con la primera de ellas, por favor. Jefe Bosbelí Osorio García, soy abogado y notario. De que cómo va a ser, si va a ser más controlado el presupuesto que ellos tienen en educación para la incrementación de más escuelas, pues, porque hay mucho niño caminando kilómetros para poder ir a recibir la educación, que si tienen planificado hacer tienen un proyecto de trabajo con relación a educación para más maestros, más escuelas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La educación está en el tercer eje, educación y salud. Traemos una reforma, una reestructuración educativa, pero ahí tenemos que lidiar con tres cosas haciendo un uso eficiente, eficaz y oportuno de los recursos públicos, Luis. Respondo esa pregunta. Generando mayor cobertura, que se ha avanzado en Guatemala relativamente bien, pero segundo, tratando de que esa cobertura sea cobertura de calidad, tercero, con infraestructura mínima. Es decir, es una tragedia los baños de las escuelas públicas. Y número 4, generando accesibilidad de los muchachos a las escuelas. Por supuesto que eso está contemplado. Claro. Es uno de los pilares, perdóneme, es que creo que nunca vamos a decir lo suficiente de importante que es la educación. Es lo único que nos puede sacar adelante en el siglo XXI. El mundo ha cambiado, la economía ha cambiado. Mientras nosotros tenemos, se lo digo con angustia, 13% nada más de los niños que pueden resolver problemas de matemáticas elementales y me han dicho que el 90% de los maestros necesita apoyo con las tablas de multiplicar. Otros países tienen inteligencia artificial que está barriendo muchas de las profesiones. De manera que dar cobertura en la educación, dar calidad en la educación y dar accesibilidad. Gracias por su respuesta. Vamos con otra interrogante. Carlos Gómez, me dedico a mantenimiento de jardines. Bueno, ¿qué piensan hacer? Porque ha pasado mucho tiempo y va a pasar más tiempo. ¿Y qué piensan hacer con lo de la economía? Que tenemos una economía muy bárbara que está afectando a tanta gente pobre, porque la mayoría del pueblo, del país, somos pobres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que piensan hacer?
¿Cómo piensan solucionar todo este problema que nosotros tenemos? Economía, candidato. ¿Qué le responde? Bueno, mire, es mi fuerte. Mi doctorado es en economía para desarrollo, de manera que pienso que si un presidente es economista, mínimo no destruye, por no decir joder, la economía, ¿verdad? Es el fuerte. Tenemos que generar círculos que se retroalimenten positivamente. Generación de oportunidades de inversión. Generación de oportunidades de inversión, aumentando la educación, la capacitación, pero ¿cómo generamos esas oportunidades de inversión? Atrayendo capital. ¿Cómo lo hacemos? La respuesta es más complicada, pero se lo digo rápidamente con 6 factores. ¿Por qué el capital se va productivamente a Singapur y no se va a Haití? Por 6 cosas: estabilidad política, estabilidad macroeconómica, Estado de Derecho y respeto irrestricto a la condición legal, infraestructura física, educación y elementos culturales que tenemos que abordar también. Y si me permite rápidamente, porque puedo utilizar unos minutos de la otra respuesta, le hago un préstamo. Por favor. Con la educación, sigo insistiendo con la educación porque está totalmente vinculada a la economía. Para atraer capitales de inversión, por ejemplo, para una empresa que quiere poner computación, necesitamos personal calificado. Entonces la educación nuevamente. Hubo una entrega de políticas de educación de un estudio que 4 instituciones, creo que se puede valer el marketing, así es entre ellos, dio a conocernos y nos convocó a los candidatos presidenciales. Fui el único candidato presidencial que llegó a escuchar las propuestas y el que los atendió. Los otros demuestran que no les importa en términos reales. Tienen otras prioridades. Por ejemplo, hacer TikTok. Me imagino que, mire, no es algo tan importante, pero es muy entretenido. Sí. Al final de cuentas, pues las soluciones no están ahí, ¿verdad? Las soluciones que necesita Si el vamos país. a hablar en serio. Claro, totalmente. En eso tiene toda la razón. Vamos con una pregunta más, por favor. Carla González, soy abogada. Me gustaría saber qué van a hacer los señores candidatos para combatir la delincuencia, ya que desde nuestro punto de vista no hay seguridad y todos los días salimos a trabajar y queremos un poco de seguridad. Seguridad, candidato. Ya lo había abordado un poquito, pero lo voy a abordar. Déjeme decirle esto, le podría contar muchas cosas. Hay un caso que lo digo con absoluta sinceridad, lo tengo atravesado en el corazón. Supe del caso de una familia, se había muerto el papá por cuestiones de alcoholismo, etcétera, quedó la mamá, 5 hijos, entre todos se endeudaron y compraron un tuk-tuk. El muchacho más grande tenía 21 años, ya no estudiaba, estaba manejando el tuk-tuk. Como no pagó la extorsión, llegaron y lo asesinaron. Eso no podemos tolerarlo. Tenemos que ser implacables con eso. Tenemos que ser implacables, duros. Aumento del pie de fuerza policial, modernización, actualización del armamento. Pero, tenemos que abrir oportunidades con el empleo y la educación. Y también ahí el arte y el deporte nos pueden ayudar, pero abrirle oportunidades, repito, no es totalmente, pero con mucho, la criminalidad común es desempleo armado. Claro. Perfecto, agradecemos a quienes nos han enviado sus preguntas, a usted también por responderlas. Ahora vamos a pasar a otra modalidad. Le voy a pedir que nos responda, candidato. Son preguntas cortas, si está a favor o en contra de la pregunta que le voy a formular. ¿El candidato está a favor o en contra del aborto? Yo, en lo personal, estoy en contra, pero espérenme un momentito, hay matices. Depende de cuando nosotros concibamos la nueva vida. Alguna gente dice que es a las 12 semanas, otra a las 24 semanas. Yo creo que ya a las 24 semanas el muchachito ya tiene que ya está totalmente formado, ya sabe que tiene que estudiar economía para no ser perfecto. Pero espéreme, yo personalmente creo que el niño se forma desde el momento de la concepción, porque podemos equivocarnos. Claro. Primero eso. Segundo, pero déjeme un momentito, porque no es blanco o negro. Segundo, mire, evitar un embarazo es más difícil evitar una gripe que evitar un embarazo. Hay diferentes técnicas, sabores, colores y lo que sea. Entonces, ese es otro aspecto. Y un tercer aspecto es, si los grupos de lo que yo no veo tan bien, de la agenda de género y toda esta cosa, que creo que han sido en extremo
en el extremo, llevadas al extremo, nefasto para un país como Guatemala, siguen presionando, entonces lo ponemos a un plebiscito y que se ganen los votos. Y estoy seguro que la gente en Guatemala tiene mayor conciencia en el sentido de la vida, de proteger a quienes son indefensos. Nuestro proyecto de gobierno de corazón está tratado de pensar a partir de los intereses de los corazones de niñitos que aún no están con nosotros. Perfecto. Gracias, candidato. Le suplico que por favor, si nos responde, ok. ¿a favor o en contra de la pena de muerte? Mire usted, es otra pregunta. Ustedes se encontraron esas preguntas de penalti del Mundial, ¿no? Mire. Puede ser una opción, pero tiene un gravísimo problema. ¿Qué pasa si cometemos un error? No hay reversibilidad. Y yo creo que hay muchas otras instancias que se tienen que agotar antes que llegar a eso. Puede no ser descartable, pero hay otras instancias. El mismo presidente Nayib Bukele, que creo que nos está dando lecciones en algunos aspectos, en otros creo que está cometiendo un grave error, como la criptomoneda, ¿verdad? Pero creo que nos está diciendo cómo, sin necesariamente llegar a la pena de muerte, podemos controlar la cuestión de la seguridad. Lo que la gente quiere es un resultado. Como está desesperada, piensa en mecanismos radicales. ¿La despenalización de las drogas a favor o en contra, candidato? Mire, depende nuevamente, porque hay drogas que ahora estamos sintiendo que antes eran prohibidas y que ahora pueden legalizarse. Hay una empresa que se llama Cleaver Leaves que cotiza y produce marihuana, ¿verdad? No, yo pienso que es un flagelo. Creo que la drogadicción es un suicidio a pausas. Entonces tenemos que controlarlo, pero tiene que ser un esfuerzo conjunto. Primero de varios países y segundo de varios sectores económicos. No solo son los productores y los del tráfico, están también los de los bancos, están también los que producen los químicos para procesamiento y ante todo tenemos que hablar con respeto y claridad y con firmeza también, tratando de llegar a un diálogo con los países que ponen la demanda. La demanda es la que jalona el desempeño de las empresas. Se produce porque hay demanda al final y al cabo. Claro. ¿La explotación de minerales a favor o en contra, candidato? Depende nuevamente, hay minerales que son total y absolutamente estratégicos para nosotros. Por ejemplo, las cuestiones del coltán, si es que las tenemos, las tierras raras, son estratégicamente importantes. Lo que sí creo es que tenemos que tener conciencia de que son recursos naturales no renovables. Si los vendemos, si estamos dependiendo solo de eso, es como estar vendiendo los riñones. Estamos vendiendo los riñones. Tenemos que hacer un uso estratégico dentro de una concepción integrada de minería y de energía. Perfecto. Seguimos en preguntas cortas, candidato. Ahora le voy a suplicar que sea en una palabra, me defina el postulado que le voy a hacer. Está muy fácil. Una virtud, candidato, suya. Yo le diría la perseverancia. Creo en la perseverancia. Uno puede fallar, pero si es perseverante y el amor al trabajo y el esfuerzo, se lo juro. En una palabra, un defecto suyo. A veces con aspectos que creo que son elementales, tiendo un poco a perder la paciencia, fíjese la verdad. Okay. Cuando creo que hay algo que es elemental que está ahí. Entonces, digamos, como que pierdo la paciencia con gente, lo voy a poner de esa manera, que está ahorcándose con el espagueti. Claro. Tribunal Supremo Electoral. Mire, el Tribunal Supremo Electoral es una instancia que debe rescatarse el principio, los fundamentos, es una institución que es el garante de la situación clave del proceso democrático en un país. Debemos de rescatar y de consolidar esas propiedades dentro de la sociedad nuestra. El voto nulo, en una palabra, candidato. Mire, el voto nulo siempre y cuando sea útil. En algunos países ponen voto en blanco como una nueva alternativa. Y entonces, si el voto en blanco gana, se repite la elección sin los candidatos que había. Entonces, me parece que ahí tiene alguna utilidad, pero creo que no es el caso en Guatemala. Partidos políticos actuales. Demasiados, mucha atomización y creo que está muy mercantilizada el asunto. Corte de Constitucionalidad. Nuevamente otra instancia, ¿no?, que es el garante del respeto y la preservación de nuestra Constitución. Yo creo que hay que rescatar el espíritu, la estructura y la función de la Corte. Presidente de la República.
el gran administrador del país, el gran depositario de millones de votos que le pueden dar legitimidad. Realmente, se lo digo con angustia, tanto luchar por mucha gente, 20, 25 años de su vida, ¿para qué? ¿Qué legado vas a dar? ¿Cómo vas a ser reconocido? Dios mío, desperdiciar ese gran caudal, ese inmenso caudal de legitimidad social, realmente es angustioso. ¿Parlamento Centroamericano? Muy difícil. Es una institución que debe reestructurarse, debe readecuarse en función de que nos dé algo útil. Digamos, una cosa es el Parlamento Centroamericano como está, con los expresidentes, etcétera, y otra cosa es el Parlamento Europeo, que nos dé utilidad para que los recursos que invirtamos en ellos sean eso, una inversión, y no que se nos estén yendo recursos a la reposadera. ¿CACIF? Pues es la cúpula del sector empresarial. Solo en las empresas se produce la riqueza, ¿verdad? Y es muy importante, pero tenemos que diferenciar. El apoyo fundamental preferentemente tiene que ir a la micro, pequeña y mediana empresa, porque dependen de la rotación del inventario. Las grandes empresas son muy buenas, son parte de la marca país de Guatemala, como en todo país, pero tenemos que coordinar con ellos en la situación. Yo creo que ellos están anuentes a cooperar siempre y cuando sepan que el dinero no se lo están robando. ¿Ministerio Público, candidato? Revisar la situación de la estructura y el funcionamiento del Ministerio Público. Es un brazo muy importante, yo le diría indispensable en la vida del país, pero es necesario el rescate de su espíritu, de su organización y de su funcionamiento, por supuesto. Perfecto, gracias por su respuesta, candidato. Le voy a pedir en 30 segundos un mensaje, su último mensaje a la población. Queridos conciudadanos, votar por los mismos políticos clásicos, los mismos políticos tradicionales, es hacer que Guatemala se esté deslizando cada vez más a los problemas graves que tienen otros países. Medita tu voto, no le crea a los candidatos, no les crea. Vea el candidato o la candidata que ha hecho con su vida y de esa manera decida. ¿Ha sido trabajador? ¿Cómo se ha ganado la vida? ¿Ha sido dedicado o ha vivido del gobierno? ¿Ha vivido solo de las instituciones? Este 25 de junio no votes tu voto. La opción única, mejor, la opción que puede amortiguar nuestros problemas, que puede detenerlos como mínimamente, es la opción de bienestar nacional, es la opción de bien de Giovanni Reyes. Perfecto, candidato. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por su tiempo y por exponer en este espacio sus ideas. Gracias a usted también que está del otro lado de la pantalla por habernos acompañado y por ser parte de este ejercicio democrático en nuestro diario, porque nuestro diario desde hace 25 años en Guatemala es las noticias como son.